Mi Cristo bendice tu Cristo, sean todos bienvenidos y que la magna y todopoderosa presencia de Dios irradie su luz en este lugar para que todos seamos completamente bendecidos. ¿Cómo están? Muy bien. Eso me alegra. ¿Hay preocupaciones? Medio. ¿Cómo está el estrés? Más o menos. La preocupación y el estrés son los principales problemas de la vida actual. Que si llueve, que si no llueve, que si hay delincuencia, que todo está caro, que la crisis económica ya viene y peor, que hay un descalabre en Europa y se viene China, los Estados Unidos ya ni se diga. Grecia está embargada, España no puede, Italia peor, Portugal sigue en las mismas, la economía de Islandia, que era un ejemplo, ya no es el ejemplo. Todo eso agobia a muchos, ¿cierto? Algunos pueden estar sin empleo, otros llegaron al periodo de su jubilación y hay algo que les está preocupando. Puede que en la noche estén ocurriendo tantas cosas que no puedes dormir. Te cuesta estar tranquilo, sosegarte, como dicen. Da vuelta a la cama cada momento. No consigues relajarte. Y si no dicen ustedes, conocen a alguien, ¿cierto? Porque muchas veces no queremos hacernos cargo de nuestras propias situaciones. Pero realmente eso le ocurre a la gran mayoría de personas. Y ese ritmo de vida le llamamos normal. Nos hemos acostumbrado a un ritmo de vida deprimente, estresante, al que creemos que es normal. Pero a pesar de eso, sientes que en tu vida falta algo importante. Porque todos han caído en la rutina que creen que es la vida, de levantarse temprano por la mañana, bañarse corriendo, irse a un trabajo, de su trabajo regresar a la casa, a veces muy tarde, comen, se acuestan, medio hacen algo, y el siguiente día, levantarse temprano de nuevo y comenzar la rutina. ¿Es así tu vida? Parecida. No, porque yo después del trabajo voy a estudiar y después de estudiar me voy para la casa. Y terminas de estudiar y sigues en lo mismo. Ya no estudias, pero entonces tienes que trabajar y trabajas más. Algunos no trabajan 8 horas y no que 12, 14. Pero sientes que algo no está bien en tu vida, que algo te hace falta. Te sientes débil. Nótate, te duele el cuello, la espalda. Cuando salgas de aquí no vas a tener ningún dolor, te lo aseguro. Pero cuando llegues a tu casa y veas los recibos, te va a volver el dolor al cuello. ¿Por qué? Porque muchos de estos simplemente es un escape, y así se han agarrado también las religiones, las sectas, la filosofía, es un escape, y no se trata de un escape. Se trata de que en realidad encuentres una solución a esta opresión que tú sientes. Y esa opresión la sientes en el pecho, en la espalda. Todos llegan en la noche que quisieran un masajito, ¿cierto? Y le dicen, apretame las canillas, viejo. Mejor apretame las vos porque no aguanto. A todos les haría falta un buen masaje y se lo merecen. Pero muchas veces no es por dinero, es por tiempo.
porque entonces ya no duermes y entonces ya no te levantas a la hora que tienes que levantarte y ya no llegas tarde al trabajo, ¿cierto? Entonces se te emproblema la vida, tienes demasiadas preocupaciones, te inquietan tantas cosas que te cuesta canalizar la atención en un asunto concreto. Y así vas por la vida, caminando, pasando. Muchos dicen que disfrutando, pero ¿se le llamará a esto disfrutar? Les pregunto, ¿se le llama a esto disfrutar? Eso es una vida rutinaria. Pero muchos creen que es la vida. Es más, les enseñaron desde chiquitos que tenían que prepararse para que cuando estuvieran grandes trabajaran. Imagínense. A nadie le enseñaron que no tenía que trabajar, que sería lo ideal, y que la plata nos viniera a borbollones sin necesidad de trabajar. Hay muchos que así viven. Pero el asunto es que a nosotros nos condicionaron a que teníamos que trabajar. Pero esta noche, que vamos a ver la gran aventura, tu viaje interior, se darán cuenta de que es un reto realmente. Y de cada uno de los que está aquí sentado depende si quieren aprender esa aventura. No importa la edad que tengas. Eso no importa. Pero es una aventura desafiante. Sabemos que el camino para optimizar la calidad de vida comienza directamente con uno mismo. Aún cuando esta es una verdad muy simple, este es el punto de inicio. De aquí arrancamos con todo. Se ha dicho de que cuando hablamos del camino o de un viaje, es una metáfora para el desarrollo espiritual, donde este viaje interior es un viaje espiritual, pero es un viaje muy íntimo. No como todos los viajes que siempre querés llevar a alguien que te haga gallo, como decimos aquí, que te acompañe. Aquí no te puede acompañar nadie, y nadie puede hacerlo por ti. Porque muchos realmente quieren ayudarle a su hija, quieren ayudarle a su mamá, a su esposo, a su esposa. Y aquí no se trata de eso. Aquí no, solo te puedes ayudar a ti mismo. Y cuando tú ya hayas emprendido el viaje y conozcas todos los desafíos que este viaje conlleva, podrás guiar a otros a ese viaje. Pero antes no. Es importante superar todas las viejas formas que hemos tenido de acercarnos a nosotros mismos. Es más, muchos evitan estar consigo mismos. Temen, aunque no lo acepten, estar a solas. Para que te des cuenta de esto es, si cuando estás a solas enciendes la radio, porque no te gusta estar a solas. Enciendes la televisión, es porque no te gusta estar a solas. Es decir, haces un sinnúmero de cosas para estar oyendo bulla. Y si no, tratas de escuchar qué está pasando en la casa del vecino o con el celular. Hace el plin el celular y sales corriendo. Y no es más que una oferta de Claro o de tele. Y estás pendiente de eso. Pero todo eso lo tenemos que cambiar. Tenemos que hacer esta gran aventura. Cada uno necesita encontrar su propia sabiduría. Y esta será a su vez una extensión de la gran sabiduría. Ya que en esencia todos los ríos conducen a un mismo océano. Y todos nosotros que tenemos una luz en nuestro interior, una chispa divina en nuestro interior, que proviene del gran fuego, tenemos que conectarnos con eso. Tenemos que iniciar ese viaje y disfrutarlo. Pero para ello tenemos que conocer la realidad esencial en que nosotros estamos. El autoconocimiento no se nos es motivado a que lo aprendamos. Nos tratan de dar conocimiento, pero este es autoconocimiento, que nos conozcamos a nosotros mismos. Y este autoconocimiento implica hacer un recorrido hacia el interior,
Es un viaje que trasciende el cuerpo. Necesitamos familiarizarnos y penetrar al universo multidimensional, entrar en contacto con la esfera de la psique y del espíritu, en donde constatamos en primera instancia la realidad de nuestra alma, y a un nivel más profundo podremos encontrar el santuario de la conciencia, el santuario donde habita nuestro ser. Y es por esta vía que lograremos el autodescubrimiento y la transformación. Porque todos queremos transformarnos, todos queremos ser mejores personas, todos queremos tener una mejor actitud ante la vida. Y para comprender esto, tenemos que entender que la vida es como un árbol, imagínense un tronco del árbol. En la periferia está lo que llamamos la cáscara, ¿cierto? ¿Pero es eso todo el árbol? No. La esencia de ese árbol está hacia el centro del árbol, donde está la médula, el núcleo, la esencia. Pero si solo nos movemos en la orilla, nuestra vida se vuelve calamitosa. Y sería lamentable realmente que nosotros solo viviéramos en la superficie, olvidáramos de lo que está ocurriendo en el interior. Normalmente estamos familiarizados con el mundo externo. Todo lo que mencioné en un principio, de lo que está pasando en el mundo, ¿verdad que todos lo saben? No es nada nuevo para nosotros. Y estamos completamente familiarizados con eso, con lo que le pasan a otras personas. Muchos son expertos aquí en relaciones humanas, en el trabajo que cada uno desempeñamos. Pero eso no es más que una parte de nuestra vida. Pero sustentado a estos conocimientos de nuestra vida profesional, laboral, hay también otro reino que va simultáneo. Y es el reino de lo espiritual, el reino del universo interior, del espíritu se le conoce también. Y tenemos que entender que el reino de lo visible, de todo lo que acontece a nuestro alrededor, está sustentado por ese reino espiritual. Tenemos cuerpos, pero también en nuestro corazón radica el principio espiritual de orden sagrado, que muchas veces no lo contactamos, ni nos dicen. Aunque las grandes tradiciones, las grandes religiones, las grandes filosofías siempre lo han dicho, siempre lo han mencionado. El ser es la fuente de la sabiduría, del amor, fuerza, paciencia, honor, voluntad y otras múltiples expresiones. Cuando el ser deja de constituir una búsqueda para convertirse en una realidad cotidiana, nuestra vida es más gozosa, luminosa y consciente. El asunto es que tenemos que encontrar ese ser. Es parte de este viaje. Manifestar nuestra naturaleza espiritual y expresarla en la vida cotidiana es el arte superior reservado para todo ser humano. Y muchos manifiestan su naturaleza espiritual cuando están así sentaditos, todos bien bonitos. Hoy es el día de todos ustedes, ¿cierto? Es el día de todos los santos. Los felicito. Es que todos tenemos una chispa de santidad. Y en cada uno de nosotros está que esa chispa se vuelva una llamarada. Pero para eso tenemos que permitir que se manifieste esa naturaleza espiritual expresada en nuestra vida cotidiana. Porque todos podemos hacerlo. Y este maravilloso objetivo, como decíamos, es la meta de todas las grandes tradiciones. Y se le conoce con distintos nombres. Unos le llaman salvación, otros iluminación, algunas filosofías le llaman autorrealización, liberación, individuación o despertar. Todas estas frases
se refieren para manifestar la naturaleza espiritual en nuestra vida. Todos concuerdan en que la realización de este propósito es la felicidad y meta de la vida humana. Y si esta es la meta, ¿por qué no nos dirigimos todos a ella? Se dice sencillo cuando lo estamos mencionando, pero ¿por qué no nos dirigimos hacia esa meta sabiendo que esa es la que nos puede traer la felicidad? Porque todos dicen, es que tengo cantidad de problemas que resolver antes. Tengo un sinnúmero de situaciones que media vez las arregle, le voy a dedicar tiempo. Y eso ya lo debe haber dicho en alguna oportunidad si haces un poco de memoria. Pero después de una cosa, te viene otra y otra, y nunca hay tiempo para dirigirte hacia esa meta. ¿Por qué? Porque crees o te han enseñado que tienes que apartar un tiempo particular para dedicárselo a las cosas espirituales. Algunos apartan el domingo, otros 2, 3 días por semana y ciertas horas. Pero la buena noticia es que no necesitas apartar horas en el día. Tienes que vivir tus 24 horas de forma consciente. Y cuando tú vives de forma consciente, estás viviendo de forma espiritual. La mayoría vive su vida de forma inconsciente. Y cada vez que actúas con inconsciencia, te metes en problemas. Por eso dices, lo siento, no me di cuenta. Lo siento, lo hice sin querer. Es que no me fijé. ¿Se ha fijado? Eso nos ocurre siempre. Pero esta noche te vas a ir, por lo menos con la enseñanza de que puedes estar consciente en cada momento y te vas a llevar esa llave. Si estás dispuesto a reencontrarte con tu vida en una octava superior, si sientes la imperiosa necesidad de algo trascendente, todo lo que necesitas para iniciar es una mente abierta, voluntad de experimentar dentro de ti mismo el potencial psicoespiritual y tener continuidad de propósitos. Es decir, que te mantengas constante. Ya que para llegar a la meta hay que caminar sin parar. O sea, nadie te lo va a regalar. Pero entre más consciente estés, te vas a dar cuenta de que no hay fatiga para ese despertar. No hay cansancio en ese llegar a la meta. Y te vas a liberar del estrés, de esa carga que estamos diciendo que puedes estar llevando sobre tus espaldas. Cualquiera que observe con cuidado su existencia, descubrirá que hay algo que siempre le impulsa hacia una finalidad superior en su vida. Y la percepción más común es el anhelo de superación. Todos queremos superarnos. Aunque nadie nos esté motivando para eso, queremos salir adelante. Todos queremos ser felices. Todos queremos sentirnos realizados. Y la autorrealización supone llegar a descubrir y encarnar la fuente sagrada de nuestro ser. Porque nuestro ser sabe exactamente cuál es el propósito divino para el cual estamos encarnados aquí en este planeta luz tierra. El asunto es que lo hemos olvidado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Escuchar lo que el ser tiene que decirnos. El asunto es que no dejamos que el ser nos hable. Estamos pendientes de algo o dejamos que se nos interrumpa. Hay que dedicarnos en el día a día ciertos momentos a nosotros mismos. Porque si no, ¿para qué trabajamos? Si no, ¿para qué vivimos si no vivimos para nosotros mismos? Puede sonar un poco egoísta este asunto, pero no es de egoísmo. Es que si tú no vives para ti mismo, si tú no te das lo mejor para ti mismo, ¿qué crees que puede darle a los otros? A las personas que amas. No puedes dar lo mejor de ti.
Date a ti mismo tiempo. Y olvídate del resto. Apaga el celular. Aquí se te dice, muchos lo dejan en vibrador, que es totalmente negativo para este tipo de convivencias y de armonías. Aquí no se trata de estar chateando, tampoco. Si no quieres darte ese tiempo para realizar tu viaje, te levantas y te marchas. Hay gente atrás, hay gente adelante que puede sentarse. Entonces, para comenzar, hay que tener el valor de apagar eso, de apagar la radio, de apagar la televisión, y esos momentos dedicártelos a ti. Ni siquiera puedes comer contigo mismo, y eso es algo de lo que tienes que hacer, porque la diferencia solamente la puede hacer cada uno de nosotros. Pero ¿la diferencia de qué? La diferencia en la vida, y especialmente en tu vida. La vida tiene como consigna despertarnos hacia lo sagrado, hacia lo inconmensurable, y por eso nos da golpes, pero no entendemos. Nos hace llamados por todos lados. La divinidad toca nuestra puerta y no le abrimos. Seguimos necios haciendo lo mismo. No entendemos. Pero la única realización concebible será consecuencia de un compromiso personal y un trabajo sobre ti mismo. Siempre has trabajado para otros. Te preocupas por otros. Ahora acá la invitación y a la vez el reto es que te dediques tiempo a ti mismo y que trabajes sobre ti mismo. ¿Para qué? Para que te despiertes, para que te realices, para que seas feliz, para que tengas una actitud positiva ante la vida. Y no únicamente que te pongas ese propósito, porque muchos se han puesto el propósito ese todos los años, especialmente cuando comienza un año. Pero se les olvida. No te mantienes. ¿Por qué? Porque vives de manera inconsciente y eso se olvida. ¿Y por qué se olvida? Porque el mundo a nuestro alrededor, que cada uno de nosotros tiene su propio mundo, nos envuelve con lo que tenemos que hacer, con nuestros compromisos personales, con nuestro trabajo. Pero tenemos que entender que el mundo exterior cumple con otorgarnos el escenario y los ingredientes que cada uno necesita para su propio desarrollo interior. Así que no tienes por qué quejarte de que otros tienen esto, tú no, tú tienes esto y tienes lo otro. Eso es exactamente lo que tú estás necesitando para desarrollarte. Son los propios ingredientes que tú necesitas en tu vida para tu desarrollo interior. Y a cada uno de nosotros, en base a lo que está viviendo, le corresponde crear la vida que quiera. Y ahí es donde tú comienzas a hacer la diferencia. En la vida te encuentras con circunstancias a las que llamas favorables, otras no tan favorables y algunas a las que llamas desfavorables. Pero el punto clave es en que la forma en que te enfrentes a estas situaciones depende de ti. Dependerá de cada uno de nosotros. Tú puedes ser dueño de tus respuestas. Tú puedes hacer la gran diferencia. Del exterior provienen todo tipo de estímulos. Pero es en nuestro interior donde podemos utilizar nuestra capacidad y creatividad para responder a cualquier situación con sensibilidad, discernimiento y conciencia. Expliquemos esto un poquito más. Todos estamos interactuando con la vida, ¿cierto? En nuestro trabajo, en nuestras relaciones con otras personas. El punto es de que nosotros tenemos el sazonador perfecto, y a veces no tan perfecto, y a veces bastante desfavorable, para interpretar las situaciones que ocurren. Veamos un ejemplo, porque aquí es donde viene la gran diferencia. Dos personas que viven en la misma cuadra de la colonia, trabajan en el mismo lugar,
pueden ser hasta 3. Y a cada una de ellas, como es muy común, el día de pago, en el mismo lugar, las asaltan. Y todos ganan lo mismo. Es común que los asalten. No, cancelado. Pero estas personas hipotéticas de las que estamos hablando, una de ellas llega a su casa malhumorado, queriéndose desquitar con su cónyuge, con sus hijos, con las personas que le rodean, a veces hasta con el perro. ¿Cierto? Y esa persona cambia su forma de vida a raíz de esa experiencia, pero la forma en que la cambia es negativa. Empieza a desconfiar de todo el mundo, ya no quiere salir, evita ciertas situaciones. Pero otra persona, la misma de la que estamos hablando, que vive en la misma cuadra, que sufrió el mismo percance, llega a su casa, cuenta lo ocurrido y además de contar lo que está pasando, dice: estuve a punto de perder mi vida, me pusieron una pistola para robarme, mejor voy a disfrutar más con los seres que amo, porque mañana puede que ya no esté. Se acerca más a su familia, estrecha sus lazos familiares. Y como ustedes se dan cuenta, estas dos personas han reaccionado iguales o de forma diferente. ¿Quién hace la diferencia y por qué? Cada una de las personas. Igual nos puede haber pasado a nosotros. Otra persona viene y se pone a llorar. No quiere ni contar y se va a encerrar al cuarto. Y ya no vuelve a salir. Ya no quiere ni siquiera ir a trabajar por el trauma. Esas son las cosas que ocurren. Pero la diferencia la está haciendo cada uno de nosotros. Y nosotros podemos aportar eso. La armonía afuera y la armonía dentro, así como la desarmonía que hay en el mundo exterior y la desarmonía interna, son inseparables. Por ello, la clave para solucionar todo este tipo de problemas depende de cada uno de nosotros. Y este momento puede ser el mejor momento de tu historia personal para ejercitar tu poder de decisión. De decisión, acción. Y responder de una forma nueva y consciente a lo que te presente la vida. Normalmente ya tenemos patrones establecidos que no actuamos ante la vida, sino que reaccionamos. Ante cierto tipo de situaciones reaccionamos siempre de la misma forma. Puede que ustedes no se den cuenta, pero pónganse a las personas con las que se relacionan. Usted dice: no, si a esta ya me lo puedo, si yo le hago esto va a salir tal cosa, ¿cierto? Y a todas esas personas que sabemos cómo reaccionan, son a las que manipulamos. Sabes que tocas un resorte y brinca, haces tal cosa y va a hacer tal otra, ya te puedes todo eso. Y esa no es una manera fresca de enfrentar la vida. Todos quieren llevársela de que son originales, ¿cierto? Pero cuando te enfrentas a las mismas situaciones, respondes igual que el resto, igual que la mayoría y siempre de la misma forma. Tienes que botar todos esos patrones anteriores y reaccionar de una forma creativa. Encuentra respuestas nuevas. ¿Por qué siempre das la misma respuesta? Porque de eso se trata esto cuando te das cuenta. Cuando llegas tarde te dicen una cuestión y tú reaccionas siempre igual. Cuando encuentras que han desobedecido lo que has dicho, reaccionas siempre de la misma manera. Cuando tienes problemas económicos,
actúas de la misma forma. Si tú sigues actuando siempre de la misma forma, estás cada vez con los mismos argumentos, estás haciendo más hondo en tu ser la forma de comportamiento. Es decir, se va volviendo un autorreflejo. Y por eso es que cada vez se vuelve más problemático cuando tú quieres cambiar esa forma de ser. Y por eso hay que enfrentarse de manera fresca, es decir, creativa, hacer cosas diferentes ante las situaciones que se nos presentan. No es posible incrementar la fuerza o sabiduría interior si no se ejercita. O sea, si siempre haces lo mismo, no usas sabiduría. Tienen inteligencia, y esa inteligencia es la capacidad de ver por sí mismos, comprender y penetrar sin condicionamientos al sentido auténtico de lo que se vive. Normalmente actúas con condicionamientos, lo que otros te han dicho, lo que la sociedad te ha impuesto, lo que en la escuela te enseñaron. Pero recuerda, cada uno de nosotros es el resultado de lo que elige, decide y hace. Aunque algunos eligen y deciden una cosa y terminan haciendo otra, ¿cierto? Pero se vale, es parte de la creatividad. El asunto es que te des cuenta de lo que estás haciendo. La forma de luchar contra la oscuridad interior es encendiendo esa luz de nuestro ser. Todos los problemas psicológicos y emocionales se derivan en gran medida por la insuficiente expresión de nuestro ser sagrado. No dejamos que se exprese nuestro ser. Todos poseemos un gran potencial psicoespiritual capaz de hacer que nuestra vida sea auténtica y que sea una tremenda fuente de bienestar. Y cuando estamos hablando de bienestar interior, nos referimos a algo enorme en cada uno de nosotros, que está latente y lo debemos desarrollar. Y lo vamos desarrollando a medida que comenzamos esta aventura de entrar en nosotros. Y tenemos que comenzar reencontrándonos con nosotros mismos. Porque durante mucho tiempo el ser humano ha buscado sin éxito la fuente de lo sagrado. Porque lo ha buscado por todos lados. En el exterior, en el fondo del mar, en las estrellas. Y ha buscado también ahí mismo la sabiduría y la felicidad. Y no lo han encontrado. Ahora en pleno siglo XXI, con un gran desarrollo tecnológico, la ciencia se ha dado cuenta que todos estos intentos fallidos para tratar de encontrar fuera de nosotros mismos las causas que generan felicidad, que generan sabiduría, no las encontramos en el exterior, sino que tenemos que ir a buscarlas a donde no hemos buscado, que es en el interior. A todos nos gustan los viajes hacia el exterior. ¿Por qué? Porque no queremos enfrentarnos. No queremos enfrentar nuestros miedos, nuestras angustias, nuestra propia oscuridad. Oscuridad llena de celos, de discordias, de lujuria, de lo que sea. Pero a pesar de esto, el descubrimiento más profundo, importante y significativo de todos los tiempos es que dentro de nosotros encontramos nuestro ser espiritual. Nuestro ser es la mismísima fuente de amor, luz, abundancia y sabiduría. Y esa desea expresarse a través de la personalidad. Pero el asunto es que no puede violar el libre albedrío que cada uno de nosotros tiene. Entonces está esperando nuestra invitación para que le permitamos salir a expresarse.
que acallemos nuestra personalidad para que ese Cristo, para que esa luz que reposa en nuestro interior se exprese. Pero cada uno de nosotros le corresponde abrir la puerta para su manifestación. Hemos olvidado los enormes recursos del Espíritu para nuestra realización. Siendo reyes, vivimos como mendigos. ¿Por qué? Porque hemos endiosado el intelecto, la razón, el argumentar, el tratar de razonar, se ha convertido en un espejismo que nos hace creer que Él es la fuente de la felicidad y guía. Todos queremos llevarlo con la lógica. Y la lógica no lleva a nada. La lógica es la peor de las prostitutas. Y todos quieren volverse lógicos. En uno de los 7 temas, les voy a explicar por qué decimos que la lógica es una prostituta. El asunto es que nosotros hemos endiosado al intelecto, a la lógica, a la razón. Esto es semejante a como que si un aprendiz de mago se hiciera pasar por el maestro. Nos apantalla el aprendiz de mago, pero no es. Y eso es lo que es el intelecto, la razón. El aprendiz de ese ser interior que cada uno de nosotros tenemos. Todos tenemos una tarea pendiente que necesita ser realizada, que es el reconocimiento y aceptación del llamado interior. Y este es un paso decisivo en la vida de todo hombre y mujer en busca del gran sentido de su vida. Todos tenemos que hacerlo. Cuando llegamos a cierta edad en nuestra vida, normalmente después de los 40, algunos no la sienten a los 40, ya se pintan el pelo, se quitan las canitas. La vienen a darse cuenta a los 50 y otros a los 60. Pero la vida te empieza a llamar más claramente después de los 42 años. Las cualidades del ser se desarrollan o se fortalecen en las medidas que las practicamos. La riqueza interior necesita ser reflejada en el exterior. Tienes que recordar que lo que ayuda a desarrollarnos no es lo que influye, sino la respuesta que tomemos ante aquello que influye. Y esa respuesta no debe ser condicionada. Normalmente tenemos respuestas condicionadas. Podemos transformar la adversidad económica, material, emocional, social o psicológica en fuerza interior para superarnos, para continuar hacia la realización de nuestros planes, en fuerza interior para vivir con mayor calidad de vida, para desarrollarnos espiritualmente. Este es el momento y es la gran invitación esta noche de que recorramos esta aventura juntos pero individualmente, porque nadie va a conocer ese camino íntimo que tú tienes. Solo tú te conoces. A ti no puedes engañarte. Y cuando tú comienzas a recorrer este camino interior, vas hacia tu propio universo interior y te das cuenta de todo lo que ese universo tiene. Tiene hermosas montañas, colinas, pero también tiene profundos valles, oscuranas adentro de ti. Pero tienes que enfrentarlas, tienes que observarlas sin calificarlas. Porque no es para que te hagas un psicoanálisis, no estamos hablando de eso, no te vayas a confundir. Simplemente obsérvate. Porque así comienzas el recorrido a un nuevo amanecer lleno de luz, de sabiduría, de paz y de amor. Regresa a ti mismo, porque ese es el propósito, la meta y el fin de toda esta búsqueda. Y eso nos lo han dicho los grandes maestros, los grandes avatares. Algunos lo buscan a través de las drogas, del alcohol, del sexo o de la religión. Pero la idea equivocada sobre la felicidad
es creer que ésta se encuentra de manera exclusiva en el mundo exterior. Nada en el mundo exterior te lo va a dar. Ni tus hijos, ni tus padres, ni tu cónyuge. Ni el trabajo, ni la profesión. Eso no te lo da. Si bien todo este mundo de tu alrededor, como lo dijimos ya, es el escenario, es en el universo interior donde se localiza el sentido y la esencia. Porque ahí es donde tú le das forma a lo que está ocurriendo en el mundo exterior. Ahí es donde tú le das el verdadero valor a las situaciones que se te están presentando. Ahí es donde tú le das la verdadera calificación a todo lo que estás enfrentando. Pero puedes preguntarte, ¿cuál es el problema? Pregúntatelo a ti mismo, ¿cuál es el problema por el cual no enfrentas este camino? Por el cual sigues buscando afuera. El problema normal que cada uno tiene es que ha caído en la corriente del río de la vida. Y al caer en la corriente del río de la vida, no sabemos qué hacer. ¿Por qué? Porque nos lleva la corriente. Y como estamos dormidos, nos pasa lo del refrán. La vida es como un río caudaloso. Y te des cuenta o no, la mayoría está siendo arrastrada por esa corriente. Para muchos, la vida cotidiana consiste en nadar infructuosamente contra la corriente. Ese nadar infructuoso es lo que planteábamos en un principio, que caes en una rutina diaria. Levantarte, comer, trabajar, sexo si se puede, dormir, levantarte, comer, igual, siempre. Y de vez en cuando hacer un poco de ejercicio, ir al cine, ir al estadio, ir a la iglesia. Pero esa es la rutina de todas tus semanas. Y cuando vienes a sentir, la vida se te fue. Te estás jubilando y no encontraste nunca tiempo para dedicarte a ti mismo. La infructuosa rutina que no le da sentido a tu vida. Tienes que disiparla de tu vida. Sé creativo. Y busca formas de expresar esa creatividad. Muchos optan por un modo de supervivencia a fin de sobrellevar el exceso de presión física, mental y emocional. Y ahí van sobreviviendo. Yo como me conformo con mi empleíto, y ahí en mi casita, y mi comidita, y ahí estoy tranquilo. Y cuando te enfermas, no me alcanza, pero ahí de algo se va a morir uno. Esa no es vida. La vida es para que la disfrutemos en abundancia, para que la disfrutemos en plenitud, para que la gocemos. Para que así como hacemos nuestro viaje interior, viajemos a donde nosotros querramos. Disfrutemos lo que queremos hacer. Pero eso es lo que otros hacen. ¿Tú cómo te comportas? ¿Cómo te enfrentas? ¿Encajas de alguna manera en la forma que hemos planteado esta noche? ¿Te ves reflejado en esas palabras o reflejada en esas palabras? ¿Tienes zonas tensas en la cabeza, en el cuello, en los hombros o en la espalda? Mueve el cuello, muévelo. Los brazos. Mira ahí si te traba algo. Hasta rico siento. Porque para ahí se te va la presión, para ahí se te va la tensión. A saber por qué, pero ando tieso. Esta rutina forma hoy parte de tu vida tan intrínsecamente que no te das cuenta. No te das cuenta y por eso yo no sé ni qué me pasó.
¿Cómo respiras? ¿Tensa o relajadamente? ¿Disfrutas el viaje o es una carga? La mayoría dicen que por rato disfrutan y por rato sufren. Hasta en el amor sufren. Porque dicen que la Biblia dice que el amor es sufrido, entonces hay que sufrir. Eso es lo que era para Pablo. Esa era la expresión de Pablo. No tienes por qué sufrir. Pero si tú lo aceptas de esa forma, pues entonces vas a sufrir. Tenemos que aprender hasta a respirar, porque con todo este afán de ir a venir, nos olvidamos hasta de respirar. Hacemos solamente la respiración de emergencia, la respiración de pecho. Tenemos que respirar como los tiranitos. Nos olvidamos de todo esto. Entonces, ¿qué podemos hacer? Aquí viene lo interesante. Necesitamos algo que nos ayude a superar las presiones de la vida y en lugar de que nos arrastre la corriente, navegar por el río. ¿Sí? No agarrarnos de una tabla, porque agarrarse de una tabla sigue uno con la corriente. Es de navegar, y cuando navegas vas en la dirección que tú quieres. Y para eso podemos aprender a fijarnos más en nuestra mente y a prestar atención. Ahí vas a tomar el timonel de la barca para navegar en el río de la vida. Y ese timonel es prestar atención. Como cuando manejas un carro, una bicicleta, una moto, lo que manejes, tienes que prestar atención a la calle donde vas. Porque si no tienes un accidente. Pero en la vida ha sido accidente tras accidente porque no has ido prestando atención a la carretera de la vida. Esta es la clave básica de la espiritualidad. Y eso nos va a conducir a aquietarnos. Y nos daremos cuenta de la eterna realidad espiritual que existe dentro y alrededor de nosotros. Estamos dormidos, como Siddhartha Gautama, el Buda que conocemos, antes de iluminarse. Estaba dormido. Los maestros espirituales dicen que las personas normales con un trabajo y un hogar parecen sonámbulas. ¿Por qué? Porque están en la rutina. Pero ¿qué es lo interesante? Que puedes despertar aquí y ahora. Así como Buda. Hay una anécdota que dicen que en una oportunidad que Buda estaba sentado, una persona se le acerca y le dice: Señor, ¿sois un Dios? No, le dice. ¿Sois un ángel? No. Entonces, ¿qué sois? ¿O qué eres? Y dice: soy un ser despierto. Y eso es lo que necesitamos hacer. Evidentemente, no están hablando de un sueño físico. Se refiere a que nos volvamos conscientes en la vida cotidiana. Cuando estamos dormidos, decimos que soñamos. Pero cuando estamos despiertos, ese mismo sueño le llamamos pensar. ¿Y en qué piensas? Normalmente solo piensas carambadas. Sí. Es más, te daría vergüenza si todos tus pensamientos se vieran reflejados aquí en la pantalla. Y especialmente aquellos que me están viendo así, ¿verdad? Porque es parte de lo que nos mete en problemas lo que pensamos. Tenemos que aprender a apagar el switch del pensamiento. Que cuando no quieres pensar, no piensas. Y espero que cuando terminemos nuestras 7 charlas, o al menos 6, puedas desconectar
el switch y quedarte tranquilo. No necesitas pensar. Por estar pensando no te duermes en la noche. Y cuando te despiertas no te acuerdas ni lo que pensaste. Es ridículo. Y tuviste las ideas más maravillosas antes de acostarte y el problema es que no te acuerdas. Y siempre. Y por eso a muchos les encanta estar acostados bien galán. Pero tu vida se está desperdiciando. Podemos llegar a despertar y ser conscientes en el presente. A través de aprender a prestar atención, podemos despertar el espíritu interior de un modo pleno y completar nuestro potencial como seres inteligentes con una conciencia poderosa. Prestar atención nos fortalece espiritualmente y también favorece a nuestro organismo. Está demostrado que el acto de concentrar la mente conduce a la respuesta de relajación. En Harvard, médico de Harvard, un físico que se llama Herbert Benson, estuvo haciendo estudios sobre esto y se dio cuenta de que cuando la mente está concentrada, enfocada en algo, no pensando en cantidad de cosas como pasamos a lo largo del día, y no a lo largo del día, en 2 minutos piensas miles de pensamientos, llegan a tu mente. Estar concentrada o dejar de pensar totalmente, se descubrió que los músculos se relajan, se reduce el número de hormonas que se producen y toda la materia química que genera el estrés en nuestro cuerpo. Todo eso se minimiza. Nuestra personalidad tiene el gran problema de que se basa en una mente desconcentrada y ocupada. Y cuando está la mente ocupada y desconcentrada, malinterpreta y menosprecia la importancia de la atención. Y muchas veces, cuando tú realmente estás concentrado, cuando estás haciendo algo que te gusta, que te agrada, te das cuenta que el tiempo no lo sientes. Y no te cansas cuando haces lo que realmente te gusta. Y todo el tiempo deberías estar así. Pero es que no siempre puedes tener el 100% de atención en una cosa. Pero tú puedes hacerlo, puedes aprender a desarrollarlo. La respuesta de relajación ayuda al 75% de la gente que sufre de insomnio a dormir mejor. Y al 34% de las personas que padecen dolores a reducir la necesidad de calmantes. Eso lo pueden experimentar cada uno de ustedes. Y a medida que utilicen la llave que esta noche les será entregada a cada uno, se podrán dar cuenta de eso. El poder de la conciencia. Aprendiendo a ser conscientes, empezamos a conocer y a saber qué hay realmente en nuestro interior. No porque nos lo digan. Muchos quieren ir a comprar un libro y ¿a dónde leo de eso? Ahí no te conoces. Recordemos que estamos hablando de realizar este viaje para un autodescubrimiento. Y cuando tú lo descubres, no necesitas que nadie te lo diga. Tú llegas a saberlo, de hecho, de primera mano. El poder de la conciencia, el hecho de ser consciente, de prestar atención, estar despierto, ha sido conocido por muy pocos y desconocido por la mayoría. Y los que lo conocen son los que disfrutan de la vida. La gran maquinaria de la industria, de la tecnología, nos oculta esto. La sociedad, el Estado, la religión, ¿para qué? Para que nos volvamos títeres o un
diente en la cadena de domesticación en la que hemos caído. Y hemos caído porque no prestamos atención, porque no tenemos conciencia de lo que está ocurriendo. Cuando llegamos a ser totalmente conscientes, nuestra capacidad de pensar se agudiza y toda nuestra potencia sensorial se vuelve más brillante y clara. Es el estado natural de riqueza espiritual. Cuando no bloqueamos nuestra mente con tensiones y preocupaciones de la vida cotidiana. Pero es que se oye bien bonito, ¿cierto? Pero ¿cuál es el problema? Que lees el diario, lo primero que haces por la mañana. O enciendes la radio y la televisión, no para escuchar música precisamente, sino que para escuchar las últimas noticias. Entonces, por muy contento que te hayas despertado, después de escuchar las noticias, ¿cómo quedas? Quedas desolado. Pierden hasta la gana de vivir. Y por eso es que necesitamos prestar atención. Pero hay que preguntarse, ¿a qué nos referimos cuando decimos prestar atención? Nos estamos refiriendo a estar alertas. ¿Sentido alerta? Todos saben lo que es estar alerta, ¿cierto? ¿Alguna vez se han estado durmiendo en una estación o en una parada de buses? Y andan con la cartera o algo y lo ponen ahí, pero están alertas a no dormirse, ¿cierto? Descansan, pero están ahí alertas. Eso es importante. Nosotros en el mundo cristiano en el que hemos sido educados, si ustedes leen los evangelios, que yo me imagino que la mayoría los han leído, el gran énfasis del Maestro Jesús a sus discípulos era de que se mantuvieran despiertos, ¿se recuerdan? Y hay cantidad de parábolas en las que les dice que tienen que mantenerse despiertos, alertas, porque no saben a qué horas va a llegar el amo, van a llegar los ladrones, alguien va a llegar. El que llega es el ser. Pero de la única forma que te des cuenta que llega es estando despierto. El asunto es que te duermes. Y la dificultad en general reside en que estamos perdidos en nuestros pensamientos. Si no buscamos una fuente externa que nos atonte un rato, esa fuente externa que nos atonta es la televisión, una película porque estamos bien cansados, algunos solo ahí pueden dormirse, la radio, leer cualquier libro, novelas que les encantan, para que digan que lees. Pero con todo eso lo que estás haciendo es intoxicando tu mente. Pero ahora ya descubriste la era de la tecnología, el internet. Tienes Facebook, Twitter, LinkedIn. Te conectas con todo y ya no tienes tiempo para nada, ni para salir. Pero estás conectado con todo el mundo en Facebook. ¿Y? ¿Ya eres más feliz? Hoy estás más preocupado porque tienes que pagar la cuenta de internet. Y si lo tienes en el celular, más todavía. Esos no te permiten estar alerta. A veces recuperamos la atención por un momento, como muchos lo han hecho esta noche, que se mira que se enciendan las lucitas así, pero se vuelven a apagar.
Tienes que mantenerla despierta. Es decir, tienes la atención por un momento y luego la pierdes. ¿No se han fijado que me han dejado solito por ratos? O sea, los cuerpos físicos están aquí, pero ustedes están... A saber qué me irán a dar de cena. Ojalá no me vaya a dejar el bus. Menos mal que nadie está pensando en que va a llover, ¿cierto? Pero te vas de aquí por ratos. Me dejan solito. Por el otro lado, no nos permite estar atentos, estar alertas, el esfuerzo de nuestra personalidad para llegar a los clímax de la vida. Eso nos hace que disfrutemos de todo. El ansia por alcanzar grandes cosas no nos permite disfrutar a plenitud de la vida. Vivimos con la ilusión de que son las grandes cosas las que nos van a hacer felices. Sacarnos la lotería, lograr un ascenso, casarnos, o que se case nuestra hija o nuestro hijo, que se gradúe. ¿Te das cuenta cuando las vives de que es un sentimiento efímero? El siguiente día ya es recuerdo. Y te acuerdas porque tienes que pagar la cuenta. Pero ¿qué es lo que ha pasado cuando has estado viviendo de esa forma? Te vas perdiendo el día a día. Te vas perdiendo los pequeños detalles que son los que hacen la vida. Y hay que disfrutarlo. Mañana, cuando pases por las mismas calles que has recorrido todo este año y a saber cuántos años, te vas a dar cuenta que hay árboles. Pero los vas a ver con un verdor que nunca los habías visto si vas a practicar la llave que se te dará esta noche. Es decir, te vas a tomar tu tiempo. Porque por ir en esa carrera, ya no te das ni cuenta. Ya ni saludas, ya no sonríes. ¿Por qué? Porque estás queriendo alcanzar grandes cosas. ¿Quieres un carro nuevo? ¿Una casa nueva? ¿Que gane el Barça o el Atlético? ¿A ti qué te importa? Sí. Que gane la Champions League. Con eso no puedes ir al supermercado y llenar la carretilla, ¿o sí? No. Es cierto, todas estas experiencias son emocionantes y pueden ser valiosas para satisfacer las necesidades personales. Pero más pronto que tarde se convierten en recuerdos. Pero la subo al Facebook. O sea, ahí quedó, ya es historia, ya es pasado. Y si no te salieron bien, ¿qué pasó con esos recuerdos? Los vas llevando y por eso te vas encorvando. Y por eso estás tenso. Porque cuando no lo ganas, todo esto se convierte en frustración. Y así vas acumulando un sinnúmero de frustraciones a lo largo de tu vida. Pero bótalas. Lo pasado, pasado, eso lo conoces, pero hazlo. Vive en el presente. Pero la única forma para poder vivir en el presente es prestando atención, estando alertas. Y estando alertas, no cuando te vienes a sentar aquí, estando alertas en la vida cotidiana, en las cosas normales que haces. Cuando te levantas, cuando te lavas los dientes, cuando te duchas, cuando comes. El asunto es que eso lo haces de manera inconsciente. A veces hasta haces 3 cosas a la vez, te peinas y te cepillas los dientes. Te agarró la tarde.
Y te ponen los zapatos también. Se pueden hacer varias cosas. Y hablas por teléfono también. Pero ahí no estás disfrutando ninguna cosa. Cuando hagas algo, hazlo 100% concentrado. Te invitan a una fiesta o a una reunión, vas a esa reunión o a esa fiesta, no estés pensando, ¿y si hubiera ido al otro lado? ¿Ya? ¿Y si vas al otro lado? ¿Y si hubiera ido a la reunión? O sea, nunca estás en lo que estás. Cuando estás en tu trabajo estás pensando en tu casa, y cuando estás en tu casa estás pensando en tu trabajo. ¿Qué quedamos? O sea, lo que haces, lo haces en el aquí y en el ahora, dándote cuenta, estando alerta. Cuando te caches con ese tipo de pensamientos hacia otro lugar, y aquí lo puedes hacer, te regresas al aquí y ahora. Observa tu mente, porque se nos va. Hey, venite. Pero es porque no la tenemos acostumbrada, domada. O sea que por gusto te echaste los 15 años estudiando, más los 10 del doctorado. Son 8, sí, pero repetía 2. Te has pasado la mitad de tu vida estudiando. ¿Y para qué? No sirve para esto. Al aprender a prestar atención, nos daremos cuenta de que nos sentimos más vivos. Con el tiempo, encontramos al observador que contempla el paso de la vida, a ese testigo que radica en nuestro interior. Y si continuamos prestando atención, llegaremos a estar espiritualmente despiertos y alerta de un modo vibrante. Cuando la vida es tan exigente, agitada y preocupante, y debemos dividir la atención entre tantas obligaciones, ¿cómo podemos prestar atención? Es decir, porque cuando tenés diferentes obligaciones, tu atención se va hacia otras cosas. Los problemas te roban el 100% de tu atención, aunque no lo soluciones, pero ahí estás en ellos. Entonces, ¿cómo podemos nosotros hacer para prestar atención? Es muy fácil decir, prestar atención, pero ¿cómo se hace en realidad? Cuando estaban chiquitos uno, ¿se recuerdan cómo le decían los papás? Presta atención. ¿Ah? A las nuevas generaciones ya no se les educa así, pero a las anteriores, ¿se acuerdan? Con un cosco. El asunto, imagínate que te pusieran dando cosco. Y a cada minuto, porque cada minuto debe haber cantidad de pensamientos. Entonces tenemos que aprender a prestar atención. Todas las religiones, todas las filosofías dan importancia al hecho de prestar atención. También es verdad que todas ellas nos enseñan que la fuente de experiencia espiritual reside en el interior. El budismo dice, mira en tu interior, tú eres el Buda. El confucianismo dice, lo que la persona poco desarrollada busca, está fuera. La persona avanzada busca en su interior. Miren lo que dice el cristianismo. El reino de los cielos, ¿a dónde está? ¿No los escuché? ¿Verdad que eso no es nuevo para ustedes? ¿Es nuevo o no es nuevo? ¿Y entonces por qué no lo han buscado? Es raro que cuando aprendieron la doctrina no les enseñaron eso. O sea, el asunto es que nos enseñan tantas cosas conceptuales, pero no a que las vivamos, no a que las practiquemos. Esto es tan sencillo, solo esto vamos a aprender esta noche. ¿Les parece? ¿Cómo entrar en nosotros? Para comenzar ese viaje. El hinduismo dice, Dios reside en lo profundo de los corazones de todos. Ahí está. El islamismo dice,
Aquel que se conoce a sí mismo, conoce al Señor. ¿Y te conoces a ti mismo? En el espejo sí me reconozco. El shintoísmo dice, Dios se halla en el corazón de la humanidad. Prestando atención se encuentra lo que está en el interior. La manera tradicional de hacerlo es concentrándonos en nuestro interior. Y para esto hay una o varias técnicas. Hay diferentes técnicas para esto. Vamos a experimentar una bien sencilla, que es como vamos a comenzar a navegar. La primera y más básica de las técnicas espirituales que nos ayuda a librarnos de los problemas consiste en utilizar la respiración. Todos respiran, ¿cierto? ¿Y quién les enseñó a respirar? ¿Ah? ¿Y ustedes creen que ustedes respiran? No, ojo con esto, no es broma. Ninguno de ustedes respira. Ojo con eso. ¿Y saben por qué? Algunos de ustedes que digan, ya no respiro, a ver si es cierto. Hay algo en su interior que dice, inhalá, exhalá, inhalá, exhalá. Y no se dan ni cuenta. Ojo con esto. Porque ninguno de ustedes puede respirar cuando él quiere. ¿O hay alguno aquí que respire cada hora? Voy a dar la última inspiración antes de acostarme y mañana cuando me levante. Pero al baño sí puedes ir antes de acostarme. ¿Ya? Porque esa sí es una decisión personal. Pero el respirar, ninguno de ustedes respira por causa propia. Es porque algo dentro de tu ser, ¿qué? En tu interior te dice, inhalá, exhalá, inhalá, exhalá. Y le dice a tu corazón, sístole, diástole, ¿cierto? Imaginen que ustedes le empiezan a decir esto hasta con los ojos trabados. Entonces, la respiración, hacernos consciente de ella, porque es un acto inconsciente que no lo hacemos a voluntad, ojo con eso, pero sí podemos controlarla y darnos cuenta, porque cuando nos damos cuenta, entramos en el campo de lo espiritual. Podemos respirar conscientemente mientras inspiramos y prestar atención a nuestra respiración en el presente nos puede mantener a flote en este río, tanto en los tramos rápidos, en las cascadas, en las partes más profundas y sacarnos a flote. Porque no pueden respirar es que muchos se ahogan, ¿o no? Y eso es ahogarse. Pero muchos se están ahogando en este río de la vida. Y por eso tenemos que prestarle atención a nuestra respiración. La respiración es simple y natural. Por favor, respiren todos, inspiren. Expiren. Sí. No te cambien tu asiento, ahí como estás, inspira. No, es que hay unos que empiezan a... No, tranquilo. No necesitas ninguna pose particular. Echadote, como dicen. Pero de forma consciente. Después de todo, se trata de una cosa tan común, aburrida y ordinaria, y por eso la mente no le quiere prestar atención. Y tú, que te gustan las cosas difíciles y complicadas, porque has estudiado, esto es muy sencillo, ¿o no? Esto es para niños, pero es para ese niño que está en tu interior. Es para que jugues el juego de la vida, para que disfrutes este escenario en el que estás, que es en el planeta Tierra. Y para eso se te da la respiración. Es un regalo que se te ha dado sin que tú hagas nada. Y como es invisible, muchos creen que no es muy importante. ¿O ves la respiración? Ok.
Hagamos otra respiración profunda y consciente. Inhalemos. Exhalemos. De nuevo, inhalemos. Exhalemos. Por favor, todos los que han cerrado los ojos, no los cierren. ¿Ok? Inhalemos. Exhalemos. No sé por qué cuando le o sea, ¿tienen corta la piel o qué? No hay que cerrar los ojos. Ok, de nuevo, inhalemos. Exhalemos. Inhalemos. Exhalemos. No todos lo practican. ¿Por qué? ¿Cuál es el miedo de los que no lo practican? ¿Creen que es paja lo que estoy hablando? O sea, es que miren, va a ser paja hasta que no lo practiquemos. ¿Ya? Yo no quiero que esto sea un concepto y sea paja y que se nos olvide. Es una práctica tan sencilla que este desafío no lo quieres tomar. Entonces, ¿para qué viniste? Ojo con esto. Y no es mala educación de mi parte, sino que es la forma más tierna que tengo en este aspecto que he venido a la tierra. De expresarte y de decirte que te tomes el riesgo. ¿Ya? ¿Podemos hacerlo? Sí. Ok. Inspiremos, por favor. Exhalemos. De nuevo, inhalando. Exhalando. Ahora sin hacer bulla. Normal, porque acuérdate que ninguno de ustedes puede dejar de inhalar. Ninguno. Inhalemos tranquilos. Exhalemos tranquilos. Inhalemos. Exhalemos. Pero date cuenta, ese aire que pasa a través de tus fosas nasales, date cuenta cuando entra. ¿Hasta qué parte dentro de ti llega? Exhala, no te vas a ahogar. ¿Hasta qué parte sale? ¿Hasta dónde llega? Inhala, exhala, date cuenta, date el gusto. Siéntelo entrando ese aire y siéntelo saliendo. Porque esa es parte de la gracia. Si ustedes se dan cuenta, ahorita estás contigo mismo, ¿o no? Ahorita se te ha olvidado todo, estás contigo. Y eso es lo importante. No necesitas ponerte tenso ni preocuparte. Solo debes ser consciente de la respiración normal que entra y sale. Tú solo lo observas. ¿Vieron que es bien sencillo? Cuando vas en el bus, ¿lo puedes hacer? Cuando vas manejando, cuando estás comiendo, hasta viendo televisión. El asunto es que te va a olvidar, así que no lo hagas todavía. Más adelante, cuando ya vayamos por la sexta. Lo que querrás cuando te estás bañando, en cualquier momento de tu día, hasta cuando estás trabajando, cuando estás lavando los platos, lo podés hacer. Puedes observar si las inspiraciones son largas, tensas o relajadas, profundas o superficiales, silenciosas o sonoras. ¿En dónde está la clave? En darte cuenta, en la atención, más que en esforzarte por modificar la respiración. No te preocupes por eso. Sigue inspirando y sigue expirando normalmente como lo haces, pero date cuenta. Siente cómo los pulmones se llenan y cómo se vacían. Date cuenta, inspira, expira así tranquilo, si el abdomen te sube y te baja. Si no te sube y te baja, no es la bilirrubina tampoco, preocúpate. Y ocúpate para que te sube y te baje el abdomen. ¿Han visto a los niños? Porque si no, solo estás haciendo la respiración de pecho. Y la respiración de pecho es solamente la respiración de emergencia. Respira varias veces seguidas y luego tomen pausas. Pero vuelva a tomar otras respiraciones profundas a lo largo del día. Usa diversos recordatorios. ¿Todos tienen celular? Pregunto, ¿todos tienen celular? Y como les gusta que les suenen, pongan cada hora una alarma. Una alarma que le diga, respirá.
Ustedes se pueden grabar en el ringtone que cada hora diga, respira. Y se van a acordar, respira. Esta le van a poder respirar. Mira, respira conmigo. Y eso les va a permitir, por lo menos 12, 14 horas en el día, estar consciente y se van a acordar de esto. ¿Me están siguiendo? Y van a poder estar, porque el asunto es que cuando vienen a sentir ya las 12, es hora de comer. Nadie dice, las 12, hora de respirar. Te vas a dar cuenta que cuando has estado respirando cada hora, empiezas a bajar de peso. Oh, no estás estresado y estás más alegre. Pero puedes programarlo. Esa es una idea. Pueden hacerlo como ustedes quieran. Porque va a venir alguien el otro martes y me va a decir, yo no practiqué porque no tenía celular. Entonces puedes agarrar un papelito y ponerlo en el espejo, en la gaveta, en todos lados, en la cartera cada vez que la abres, para que lo veas. En la polvera o vanidad, ¿cómo se llama? En diferentes lugares. En una llave, para estarte dando cuenta y traer, pero lo más importante, aquí ¿qué es? ¿Respirar? No, estar consciente de la respiración para que te vuelvas a prestar la atención y el sentido de alerta. ¿Estamos claros con eso? Bien, la llave está en cada uno de ustedes, pero para que la llave abra la puerta, para que el ser abra, ¿qué hay que hacer? ¿Solo tenés la llave, va a abrir la puerta? No, hay que utilizarla. Y eso es lo que todos vamos a hacer. La práctica diaria para abrir la puerta. ¿Cuántas veces puedes hacerla? Las horas que quieras. La única recomendación que podemos hacerles es que no lo hagas tan profusamente antes de dormirte, porque si no te va a energizar, te vas a hiperventilar y no te vas a poder dormir o conciliar el sueño. ¿Estamos claros? Sí. ¿Sencillísimo o no? Sí. ¿Aceptan el reto? Sí. ¿Podemos recorrer la gran aventura juntos? Sí. Entonces los espero el próximo martes y muchas gracias por venir.